Vamos a estudiar la palabra de Dios y estamos terminando el capítulo 4 de Primera de Pedro, así que busca en tu Biblia Primera de Pedro 4:12. Esta porción comienza diciendo así: amados. Y antes de seguir leyendo, es importante esto porque a mí no me gustaría decir lo que voy a decir hoy, porque hoy vamos a hablar acerca del sufrimiento y a mí no me gusta sufrir. ¿O a ti sí? No. A mí no me gusta. Pero es interesante que esta porción, nuestro buen amigo Pedro comienza diciendo amados. ¿Y sabes? Te amo. Y Dios nos ama. Y nos quiere decir algo acerca del sufrimiento. Así que no pienses que yo puedo hablar del sufrimiento como que yo no sufro, no me pasa nada. Sino que estoy sentado junto contigo, sintiendo ese amor de Dios que quiere hablarme acerca de esto. Y dice el texto: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque en esta porción tú nos haces saber que somos amados, que tú nos hablas con amor, porque nos quieres animar y exhortar, Señor. Y en medio de las circunstancias en las que podamos estar en este momento, queremos acudir a tu palabra, Señor, a tu consejo, para encontrar exhortación, consuelo, corrección en nuestra vida, Señor. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes? Todos hemos experimentado dolor, sufrimiento. ¿O tú no? ¿Sabes? Uno de los dolores más fuertes que yo he sufrido en mi vida y en la vida de mi familia es cuando perdí a mi segundo bebé. Mi esposa estaba embarazada algunas semanas y perdimos a nuestro bebé. Y eso fue uno de los dolores más tremendos que he sentido. Quiero decirte que por semanas, por meses, tenía que ir, el camino para ir del trabajo a casa me llevaba a pasar todos los días por el hospital donde mi esposa se había atendido. Era terrible, yo no quería voltear, buscaba alternativas, pero no había otra, tenía que pasar por ahí. Hasta que un día, era tanto el tráfico que por varios minutos tuve que estar parado y al lado estaba el hospital. Y pues sí, lloré, me dolió, pero en ese momento vino el consuelo de Dios recordándome algo en ese momento. En ese momento Dios me hizo sentir en mi corazón y vino ese consuelo, ya tienes un hijo en el cielo. Y eso me hizo recordar el destino que todos tenemos y entender que el sufrimiento tiene propósitos. A veces no son los que nosotros esperamos, a veces no hay una explicación clara. Hoy tengo 3 hijos. Bueno, tengo 2 aquí. Y en el cielo voy a estar con otro más, o sea, voy a tener 3. Y hoy vivo, y mi esposa y yo y mis hijos vivimos a la luz de esa gloria. Pero cuando estás en medio de ese dolor, no lo puedes entender. Después de perder a este bebé vino nuestro tercer hijo. Y entonces, cuando a mí me preguntan cuántos hijos tienes, yo siempre digo 3, 2 acá y 1 allá. Pero ¿cómo es que pudimos transformar ese dolor? Nosotros no pudimos. Yo no pude. Y ¿sabes? Lo que nos enseña este texto el día de hoy es que el sufrimiento es inevitable.
es real, es necesario y es un proceso en todo creyente y cristiano. Pero lo más maravilloso de este pasaje es que el sufrimiento Dios lo usa, ¿sabes para qué? Para transformar el dolor en su gloria. Hay un propósito en eso. ¿Sabes? He sufrido el dolor, esos dolores, esos padecimientos que pasan por la muerte, por el pecado, perdiendo a un hijo. Yo no sé qué has perdido tú, pero ¿sabes qué? También he sufrido y la he regado hablando específicamente de este tema que es padecer como cristianos. Recuerdo una vez en la universidad que un profesor que era de mucha fama, muy rudo y así muy soberbio y además muy bueno, que llegó un día y el primer día de clase dijo: a ver, ¿quién de ustedes es abstemio? ¿Quién no bebe nada? Dije, ay. Y pues la verdad es que yo no bebo nada, por muchas razones y además por convicción personal. Dije, ay, qué flojera. Y entonces, pero levanté mi mano, pero me avergoncé de explicar por qué no utilicé esa oportunidad para hablar de Cristo ni del Evangelio. Era una buena oportunidad para decir no solo que, pues no me gusta, ¿no? ¿Te has sentido así? Que es la oportunidad de meter un gol. ¿Se acuerdan del Mundial, verdad? Van a venir la próxima semana, ¿verdad? Sí, van a venir, ¿verdad? Bueno, seguimos. A ver, aquí figúrenlo. Y entonces está la persona que te está pidiendo una explicación de por qué haces o crees o no haces algo. Y sabes, no puedes, te avergüenzas. Yo he vivido eso y he sufrido la vergüenza, no de que, orgullosamente prediqué y no me importé que me reprobara. Quisiera decirte que me paré frente al doctor y le dije, Cristo, y que me reprobara. No, me quedé callado, nomás no me gusta. Qué vergonzoso. Pero este texto nos habla de que como cristianos por nuestra fe hemos de padecer. Hemos de sufrir vergüenza. Y sabes, eso no es agradable y no es agradable para mí decírtelo, ni para ti escucharlo. Por eso recuerda, y quiero que vayas recordando esta palabra con la que empieza este texto que dice, amados. Eres amado, eres valioso, te amo, Dios te ama, no importa mi amor, importa el amor de Dios. Y somos amados, somos preciosos. Pero entonces, ¿cómo es que un Dios que nos ama puede permitir que sus hijos sufran? ¿Cómo es eso? Esta es una de las grandes objeciones que los incrédulos hacen a Dios y hacen al cristianismo. Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay maldad? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que gente inocente muera? Y de pronto nos quedamos así, ¿qué respondo? ¿Qué decimos? Pero lo que tenemos que entender, no solo a la luz de este texto, no solo a la luz de lo que Pedro nos ha hablado en la carta, porque Pedro nos ha estado hablando de padecer y del sufrimiento, es que es inevitable. Tú y yo vamos a sufrir, y vamos a sufrir por hacer lo correcto o por hacer lo malo. Pero lo que ahora Pedro, con ese corazón de pastor, nos quiere exhortar el día de hoy es a contemplar esta tercera opción: padecer como cristianos. La iglesia, estas comunidades a las que el apóstol Pedro les está hablando, principalmente son comunidades que, aunque hay judíos creyentes, muchos son gentiles. Son comunidades que antes no conocían, ni tenían raíces judías, ni conocían de la Biblia, ni nada. Entonces, estas comunidades estaban muy a gusto en su cultura, haciendo lo que todo había. Y una característica de las comunidades y de la cultura en aquel tiempo era muy pagana y muy inmoral. Adoraban a muchos ídolos, era muy inmoral, había mucho libertinaje. De tal manera que cuando un gentil, es decir, un no judío, se convertía al cristianismo, eran esas dos cosas las que dejaba de hacer. Dejaba de participar en los cultos públicos a ídolos y dejaba de participar en fiestas inmorales, lo cual lo ponía en evidencia ante toda su comunidad. Así que entonces ahora esa persona era señalada. Y entonces estas comunidades de nuevos creyentes iban a experimentar esta persecución, esta hostilidad. Una hostilidad que comenzaba con, ¡ay, eres aleluyo! Bueno,
Imagínate, no sé cómo se dice aleluya en griego, pero bueno, no importa. Pero así les decían. Se burlaban de ellos, pero es que conforme el cristianismo y la fe cristiana fue avanzando en las comunidades, esta carta se escribió por ahí del año 62, 64 después de Cristo, unos 30 años después de la resurrección de Jesús. La fe cristiana está comenzando a expandirse por el imperio romano. Así que los creyentes, ¿sabes de qué empezaron a ser atacados? De ateos. Ay, ¿esto cómo? Pues sí, porque estos gentiles que antes adoraban imágenes, ahora adoraban a quién sabe quién, no se veía. Y entonces los acusaban de ateos. Y en la cultura y en el pensamiento de esa época, no adorar a los dioses, no tributarles, no hacer lo que se acostumbraba, iba a implicar que iba a venir un desastre natural, que las cosechas no se iban a dar, que iba a pasar algo malo en el imperio. Principalmente, el emperador demandaba adoración, una veneración hacia su persona, porque el emperador se consideraba un hijo de Dios. De tal manera que estos creyentes en esta comunidad a la que nuestro buen amigo y pastor Pedro le está escribiendo, están sufriendo esto. No es como las comunidades judías. Las comunidades judías de ese tiempo estaban acostumbradas a vivir en el exilio. Habían vivido varios exilios, estaban acostumbrados a ser minoría y estaban acostumbrados a ir contra la cultura, porque sus costumbres eran distintas. Pero de algún modo el judaísmo ya se había acomodado en la cultura greco-romana de ese tiempo. Pero esta, digamos, nueva fe, esta fe cristiana, no tenía espacio. Y entonces eran expulsados de sus comunidades. Y entonces estos creyentes tenían que dejar sus comunidades, sus negocios, su fuente de ingresos, su familia. Las familias eran divididas y tenían que irse a otras comunidades donde ya había más cristianos y donde era más propicio vivir. Eso es lo que está pasando en esta comunidad. Ahora, ¿cómo se puede vivir así? ¿Cómo? ¿Cómo puedo enfrentar el sufrimiento como cristiano? Y en general, ¿cómo puedo vivir sufriendo, padeciendo dolor? ¿Cómo le hago? ¿Cómo? Esta carta ya nos ha hablado de muchos padecimientos. Esta porción está hablando de padecer como cristiano específicamente. Pero quiero recordarte, en el capítulo 1, en el verso 7, Pedro nos dijo que nuestra fe iba a ser sometida a prueba. En el capítulo 2 de esta carta de Pedro, en el versículo 19, habló de que íbamos a ser molestados a causa de nuestra conciencia, es decir, a causa de lo que creemos. ¿Cómo sería esto? Déjame ponerte un ejemplo. Si hoy legalmente me dijeran que yo no tengo el derecho de educar a mi hijo o me quisieran imponer a educar a mi hijo de una forma que es contrariamente a las Escrituras, por conciencia, tendría yo que decir que no y sufrir las consecuencias de eso. ¿Sabes? Cada día, hoy no somos, al menos en la ciudad en la que vivimos, o de este lado del occidente, no hay una persecución tal como la que quizás existe en otras partes del mundo, pero la hay. Hay muchas personas que hoy padecen por su fe, que no pueden estar reunidos como nosotros. Pero lo que está sucediendo es que cada vez el pensamiento y la forma de vivir es hostil al cristianismo y nos va poniendo y nos va aventando a resolver temas como el que te estoy diciendo. ¿Hasta dónde es? Hay gente en otros países que ha sido acusado por disciplinar a sus hijos. Estamos hablando, y no estamos hablando de golpes exagerados, estamos hablando de hacerlo conforme a la Biblia. ¿Qué tal cuando empezamos a hablar de los derechos de las minorías y de la intolerancia y la intolerancia, muchas cosas y que no es? Los cristianos somos forzados a dar una explicación de lo que creemos y nuestra conciencia nos dice qué está bien y qué no está bien. No porque nosotros creamos que es lo correcto, sino porque la palabra de Dios nos dice eso. Y dice Pedro, vas a sufrir por causa de tu conciencia. Pero Pedro ya nos dijo también en el capítulo 3, en el verso 14, que hemos de padecer a causa de la justicia. ¿Sabes? Hay causas justas por las cuales mucha gente no creyente ha dado su vida. Hay muchos ejemplos en la historia, muchos, donde hay gente que ha luchado y ha abrazado un ideal justo y ha dado su vida. Nosotros tenemos que vivir también haciendo lo correcto,
viviendo y protegiendo al débil, ayudando al débil, abrazando esas causas. Pero no solo se trata de eso. Hay otra batalla y otro padecimiento más en el capítulo 4, verso 1, que es la batalla que tenemos en nuestra carne. ¿Recuerdas? Hay una batalla que estamos librando todos los días, los deseos del espíritu con los deseos de la carne. Y ahora nuestro amigo Pedro nos habla de padecer como cristianos. ¿Te gusta padecer? No, no me gusta, no quiero, pero el sufrimiento es necesario, es real, es inevitable y es un proceso. Y Dios va a usarlo para transformar tu dolor, tu vergüenza en su gloria. Y eso es lo que nos habla este texto. Y lo primero que nos dice es: amados, no se sorprendan del fuego de prueba. Pero es que yo no espero que me traten mal. Es que yo no esperaba que me trataran así. Yo no esperaba que me dijeran aleluya. Si soy un hijo del rey. Y lo primero es que esto a veces contradice incluso lo que se enseña en la cultura cristiana hoy en día. Un hijo de Dios no debe padecer. No es así. Y mira, no solo no debes estar sorprendido, es lo que dice. No, espéralo. Dice que no debe ser extraño. Yo digo, no es extraterrestre padecer. Así como ninguna tentación viene que no sea humana. El sufrimiento está inherente y está ahí. No te sorprendas. Es la primera cosa. No te sorprendas. No te espantes. No es algo extraño. ¿Por qué si yo estoy haciendo lo correcto? Por eso. Ay, es que me equivoqué. Pues por eso. Es que puse mi fe en Jesús. Pues por eso. Es inevitable. No es una ficción en la mente. No es como el calor, no hay calor, no es cierto, sientes calor. Bueno, no lo puedes evitar a menos que salgas corriendo de aquí. Es necesario, tú y yo necesitamos, porque hay algo dentro de nosotros que necesita de ser transformado, y eso solamente se transforma y Dios lo puede hacer. El dolor por su gloria, por algo glorioso. No te sorprendas, no es extraño, no es ajeno. Primera de Juan 3:13 dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Jesús dijo, Juan 15:18 y 20, Jesús les dijo a sus discípulos: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Como cristianos, ¿qué puedes esperar? Si Jesús fue juzgado injustamente, Jesús fue a la cruz y murió por tus pecados, pero humanamente fue acusado injustamente en un juicio fraudulento. ¿Qué puedes esperar tú y yo? Fue vituperado, golpeado. ¿Qué puedes esperar? Si el mundo lo aborreció a él, ¿cómo no nos iban a aborrecer a nosotros? No te sorprendas. Aún Job 5, verso 7 nos recuerda esta realidad de la condición humana. Dice así de una manera poética: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Dices, uy, estaba bien deprimido. Pues sí, y hay veces que pensamos que es así, pero precisamente eso, es verdad. La condición humana, la condición del ser humano y de este mundo, después de la caída del pecado, es de aflicción, es de dolor, es de maldad. Pero hay una esperanza, y la esperanza no está en una actitud positiva, no está en hacer un búnker en tu casa, llenarlo de alimentos, hasta de armas puede ser. Hacer tu casa antimisiles, antinuclear, no está en eso. Está en que no seas sorprendido, sino que dice el verso 13, gozaos. Ay, sí, cómo no. ¿Sabes? Cuando lees y dices no te sorprendas, pues eso implica estar preparado, ¿no? Hacer algo. Pero cuando Pedro dice gózate, pues como que es como ¿qué? Y es aceptar la realidad del sufrimiento, la necesidad, lo inevitable del sufrimiento, pero no sin esperanza.
con una esperanza viva. Y una esperanza viva que viene de algo que dice: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Sabes qué? Tú y yo estamos unidos a Cristo, somos participantes, somos socios, estamos asociados a Cristo. Antes no éramos su pueblo. Pedro ya nos recordó esto, que no éramos su pueblo, pero por su misericordia ahora somos parte de su pueblo. No éramos hijos y ahora somos hijos de Dios, por la fe, por la obra de Cristo. Tú y yo no merecíamos eso, no hicimos nada, solamente Dios despertó y puso fe en nosotros y creímos, y ahora ¿sabes qué? Eres amado y eres participante. Solo que Pedro nos dice: eres participante de los sufrimientos de Cristo, pero eres participante también de la revelación de su gloria. Y otra vez, como veíamos la semana pasada, Cristo vendrá pronto, vendrá por segunda vez y vendrá glorioso. Y nosotros tenemos la esperanza de participar de esa gloria. Pedro nos recuerda mucho y nos hace mirar al cielo siempre, esperando a Jesús. Nos hace saber que tenemos una herencia que está reservada para ese tiempo. Nos hace saber que Cristo estuvo preparado desde antes de la fundación del mundo, para los postreros tiempos. Ya pasó eso, estamos en los postreros tiempos. Pedro nos hace mirar al cielo y esperar esta gloriosa condición que hemos de tener. No hay otra manera de poder vivir el presente, sino considerando lo que Dios nos ha prometido. Pero hay algo de esa gloria que está a tu disposición, que está para ti y para mí. Porque si somos vituperados por el nombre de Cristo, somos bienaventurados. Dice, sí, ¿cómo no? Pero somos bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. ¿Te das cuenta? Somos participantes, asociados, amigos. Tenemos amistad con Cristo en sus padecimientos, en la revelación de su gloria. Y ahora compartimos al Espíritu Santo, que reposa en ti y en mí. Gozaos, dices tú, ¿cómo es eso? Gozar no es sonreír nada más y decir me vale, sino es tener certeza de esto, tener certeza de Cristo y entonces saber que Dios mi dolor lo transforma en su gloria y que no estamos solos. Si tú has puesto fe en Jesús, Él ha cumplido la promesa que hizo de enviarnos no un amigo nada más, no a alguien que nos pueda asistir, sino al Espíritu Santo, como el consolador, como el abogado, como el que nos aconseja, que está al lado y dentro de nosotros, reposa. Y cuando dice reposa, me imagino un reposet, así que me gustaría estar así acostado. Así, dices tú, ¿seguro dentro de mí reposa el Espíritu Santo? Sí, si tú has puesto tu fe en Jesús, solamente eso puede transformar tu dolor, el dolor de vivir para Cristo en este mundo. Sabes, vivimos en un mundo hostil. Y muchos de nosotros, aunque no somos perseguidos y podemos salir con nuestra Biblia a la calle y nadie nos va a decir más que un aleluya o X cosa, y a lo mejor nada, hemos tenido que tomar decisiones. Y algunos de nosotros, o a lo mejor alguien aquí ha tenido que dejar su trabajo, porque lo que le pedían no era correcto. Y eso no es fácil, porque si tú dejas de trabajar, ¿y entonces qué onda? Hay que pagar la hipoteca, o hay que pagar la renta, hay que pagar la colegiatura, o hay que pagar el transporte, hay que comprar libros, o sea, eso va a suceder y vas a sufrir. Hay cosas que tú y yo, como cristianos, no vamos a hacer, no nos vamos a involucrar. Y a lo mejor hay áreas en las que no vamos a aceptar un trabajo o hacer tal cosa, aunque eso implique eso, o no tener ingreso, o tener un ingreso más bajo. Y eso trae sufrimiento, trae un padecimiento, trae una molestia. Te pido que no ignoremos que al mismo tiempo que nosotros hay muchos hermanos en otras partes del mundo que están escondidos, que están padeciendo, sí, persecución. Pero hoy tú y yo vivimos en un mundo hostil y hemos de sufrir esto. Es inevitable, es real, es necesario y es un proceso donde Dios nos lleva para transformar
nuestra vergüenza, ¿sí? Porque cuando somos sometidos a estas cosas, ¿no se han burlado de ti tus familiares? ¿No has tenido que soportar eso? A veces no es una burla, sino no te invitan a lo que ellos hacen. Se siente feo. ¿No te han desinvitado por eso? ¿No te hacen a un lado un poco? Y tú quieres pertenecer y eres como relegado porque no eres como los demás. Y sí, no somos como los demás. No porque nosotros somos buenos, sino por la puritita misericordia de Dios. El sufrimiento entonces es una prueba a nuestra fe, el sufrimiento es una prueba a nuestra conciencia y el sufrimiento es una prueba a nuestra vida. Pablo lo dice de esta manera en 2 Corintios 4, versos 7 al 11. 2 Corintios 4, versos 7 al 11. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. En nosotros está la vida de Jesús, pero también está la muerte de Jesús, y somos participantes de sus sufrimientos, pero al mismo tiempo de su gloria y de su Espíritu Santo que reposa en ti y en mí. Filipenses 3:10 dice: y a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. No nos gusta, no es lo que esperas venir y que te diga un domingo aquí en la iglesia. Pero si esperas esperanza, y una verdadera esperanza, la base de tu gozo, que es no ser sorprendido, está en tu unión con Cristo, en el precioso regalo que tenemos al ser justificados, de podernos relacionarnos otra vez con Dios y estar con Él en una relación correcta. Pertenecemos a Él, somos de Él, estamos unidos, asociados. La aflicción es real, pero es real Jesús también. Y cuando alguien dice: pues precisamente por eso Dios no existe. Dios no existe porque hay maldad y porque hay sufrimiento. Y sabes, la respuesta a eso se llama Jesús. Cuando alguien te diga eso, llévalo a esta reflexión. Jesús. Mira, tú dices que no hay Dios, porque la prueba de que no hay Dios es maldad y sufrimiento. Entonces no puede ser ni bueno, porque si fuera bueno, entonces procuraría el bien de todo el mundo. Y entonces tu Dios no es tan poderoso, porque entonces no tiene el poder para acabar con el sufrimiento. Y tú dices, ¿qué? La clave es Jesús. Y entonces tú y yo tenemos que reflexionar en esto. Los padecimientos de Cristo nos recuerdan la respuesta a esto. Y es así. En mi fe, en nuestra fe, la Biblia nos enseña que Jesús es Dios hecho carne. No hay otra religión, no hay otro sistema filosófico, no hay otra creencia que diga que el Dios se hace carne. Y Dios decide voluntariamente hacerse hombre para sufrir voluntariamente lo que todo ser humano sufre: hambre, soledad, pecado, solo que Él venció al pecado y no pecó, miedos. Jesús es Dios. Y Él se hizo como tú y como yo. Implica que Él experimentó lo que tú y yo experimentamos. ¿Qué Dios hace eso? Si Dios es así, malo y no es poderoso, entonces ¿cómo es que el Dios que habla la Biblia nos enseña que se hizo hombre y que vivió como hombre y que murió como hombre y que con su vida, su muerte y su resurrección resolvió el problema número 1 de nosotros: estar alejados de Dios por causa del pecado? No, Jesús no solamente resolvió el problema del pecado. El pecado es la consecuencia, es que tú y yo estábamos lejos de Dios. Por eso tú y yo debemos atesorar el ser participantes de esto.
Ahí está la fuente de nuestro gozo. Tan serio es Dios que se compadeció de nosotros, que decidió vivir como nosotros y que decidió morir, solo que el poder de Dios le levantó y resucitó. Así que hay una respuesta y es Jesús. Hay una respuesta en tu vida, mi querido hermano, y es Jesús. Has puesto tu fe en Jesús. Sigue mirando a Jesús. Y ahora considera, hemos sido, y la Escritura nos habla de que somos participantes de su vida. Somos participantes de su resurrección. Y el ejemplo es el bautismo, ¿no? Nos identificamos con Cristo cuando bajamos a las aguas y morimos. Y cuando salimos nos identificamos en su resurrección. Bien, pues ahora nos identificamos en sus padecimientos. Dios se toma en serio tu pena, tu desgracia, tu dolor, tu afrenta. Todo eso, tanto que nos dio la forma, el mecanismo, la persona de Jesús. Y hoy tú tienes el Espíritu Santo. Pregunta de maratón bíblico. ¿Cuál es? Sí, porque ya se están así como que hace mucho calor, entonces vamos a parar la predicación y vamos a un maratón bíblico. A ver, ¿cuál es el verso más corto de la Biblia? Pues Jesús lloró. Eso es. Ahorita pasen, por favor, entréguenle un premio. ¿Quién dijo primero? Afuera hay muchos regalos. Jesús lloró, eso es lo que todos pensamos, pero no es cierto. No es cierto. No. Jesús lloró es en español el verso más corto de la Biblia, pero resulta que los que sí saben griego dicen que el verso más corto de la Biblia está en 1 de Tesalonicenses 5:16, que dice, regocíjate siempre. Entonces, son 2 palabras. Bueno, en el griego Jesús lloró, son 3 palabras. Y en el griego, regocíjate siempre, son 2 palabras. ¿Qué te quiero decir con esto? No te estoy presumiendo, yo no sé ni griego ni nada de esas cosas. ¿Qué te quiero decir que encontré curioso aquí? Que a la par de esta, Jesús lloró, que nos recuerda la humanidad, la vida, la obra de Cristo. Está esta exhortación de regocíjate siempre. Ahí está la razón. Porque Jesús lloró, porque Jesús vino, podemos regocijarnos siempre. Porque Jesús murió, porque Jesús se compadeció de ti y de mí. Es porque ahora podemos regocijarnos siempre. Verso 14, si sois vituperados, entonces sí tiene sentido esta ofensa. ¿Sabes? No significa que te van a agarrar y te van a golpear, está hacerte menos. Estas palabras semiofensivas, el irte segregando del grupo al que pertenecías. Si eres vituperado por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, y aquí Pedro nos va a pedir que hagamos una evaluación. Dice, ninguno de vosotros padezca, ni como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Y dices, a ver, ¿cómo? O sea, lo más grave, el delito más grave, homicidio, ¿no? Pero pues hasta ahorita yo no conozco una ley, por lo menos en México, que diga que hay un delito por entremeterse en lo ajeno. Pues ¿cómo entremeterse en lo ajeno? ¿Te das cuenta el extremo que nos pone Pedro? O sea, no hagas nada indebido. No padezcas por el pecado, no padezcas que parezcas. No padezcas por hacer lo equivocado, ni siquiera por algo tan insignificante como es. Estaba oyendo, pues es para orar. Era para evangelizar. Nada más tantito, mira, ni siquiera me metí tantito, nada más fue así tantito la oreja para oír. Es para orar, hermanos, para evangelizar, ni siquiera para eso. Pedro dice, cerciórate de que lo que te está pasando no es por alguna cosa mala que has hecho. Y sabes, todos la hemos regado. Hay de pecados, claro, pero es pecado. Y eso trae consecuencias, no las podemos evitar. Y sufrimos las consecuencias del pecado. Pero Pedro nos dice, no sufras por eso, cerciórate de que lo que te esté pasando no sea por eso. Cerciórate entonces que padezcas como cristiano, dice el verso 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios
por ello. No te avergüences. Entonces, vamos a hacer un repaso. Número 1, no te sorprendas de la prueba de fuego. Número 2, gózate siempre. Y ya explicamos las razones de por qué podemos gozarnos siempre. Número 3, no te avergüences. Y número 4, glorifica a Dios. ¿Sabes? Aunque no te lo propongas y en ese momento de dolor digas, ay, sí, gloria a Dios. Por dentro estás diciendo, híjole, nada más ya te burlaste de mí, pero deja que cometas un error y te la voy a regresar. Eso estás pensando. Bueno, tu actitud de padecer como cristiano va a hacer que la otra persona glorifique a Dios sin quererla y tú sin quererlo. Pero aún más, intencionalmente, glorifica a Dios, agradece a Dios, alaba a Dios. Se trata de la gloria de Dios. No se avergüencen, sino glorifiquen a Dios. Damos gloria a Dios porque el glorioso Espíritu reposa en mí. Por eso lo podemos hacer. Así que, número 1, cerciórate de que no estás padeciendo por consecuencias del pecado. Cerciórate de que estás padeciendo como cristiano, a causa de tu conciencia, por tu fe y por ser cristiano. Pero dice verso 17, y nos introduce algo más, dice, ¿por qué? Nos va a dar una razón más. Parece un poco extraño, pero vamos a leerla y vamos a explicarla. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Y qué nos quiere decir esto? Y otra vez, esta exhortación comenzó en el verso 7 de este mismo capítulo, mas el fin de todas las cosas se acerca, que fue el tema de la semana pasada y que tiene relación con esto. Acuérdate que Pedro nos está poniendo en esta línea histórica del tiempo, que Dios tiene el control de eso. Si hay un final, tiene que haber un principio. Bien, nosotros estamos entre el principio y el final. Pero hay un final, y la certeza de un final nos debe de dar confianza. Otra vez, Pedro cada vez nos va poniendo a la luz de ese destino eterno que está controlado por Dios. Pero esta idea de un juicio es una idea que está en la Biblia y que al final de los tiempos habrá un examen, habrá un juicio. Ahora, no, para el creyente no es un juicio para alcanzar salvación, no es para eso, pero habrá una evaluación, habrá un juicio. Y entonces aquí Pedro nos pone otra vez a la luz de eso. Hay una evaluación. Nuestra fe va a ser probada. Y Pedro ya nos ha dicho que nuestra fe es preciosa, es valiosa, es como el oro. El fuego de la prueba, sí, destruye todo lo que es hojarasca, todo lo que no vale, lo que es madera, lo que se consume fácilmente. No así con el oro o una piedra preciosa. Lo que va a hacer el fuego con una piedra preciosa es que la va a purificar. Y Dios ya ve que lo que tú tienes, la fe que te ha dado es así, preciosa, valiosa, y va a soportar el fuego. Seremos evaluados. Habrá una evaluación al final de los tiempos. Y lo que nos dice es que el juicio va a comenzar por la casa de Dios. Comienza con nosotros. Ha comenzado ya desde esta era, desde el año, desde Cristo, año 30, desde los padecimientos de Cristo hasta ahora. Es esa característica de los tiempos finales. Habrá sufrimiento por esto. Y somos evaluados, sí, porque el dolor produce en nosotros gloria. Pero Dios nos habla a través del dolor. Dios nos habla a través de un padecimiento constante, de condiciones en nuestra vida que nos van haciendo estar en una situación que nos causa vergüenza, que nos causa dolor. Y Dios ahí te va hablando porque va purificándote, va quitando para que salga esa fe preciosa, valiosa. Hay un tiempo, hay un momento, hay ocasión para cada cosa y tenemos que saber que hay un fin y que habrá un juicio. Ahora, si tú que tienes fe sufres y sientes dolor, piensa en todos aquellos que no tienen fe, que no conocen de Dios, que a veces ni quieren conocer de Dios. Es lo que nos está exhortando este texto. Ciertamente, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Piensa ahora en ellos. Tú tienes algo de esperanza y dices, pues hay más o menos. Bueno, ellos, si tú sientes dificultad, si tú sientes calientito, mira, estás viviendo el calor en carne propia. Si sientes eso,
¿Cuánto más a alguien que no cree, que no quiere creer, que está engañado? ¿Cuánto más? Hoy tú y yo tenemos que considerar esto, y también esto nos debe mover a algo que a lo mejor cuando estamos hablando del padecimiento como cristianos no nos gusta, y es predicar, y es compartir de nuestra... Fíjate bien, Pedro ya nos exhortó a esto en el capítulo 3, verso 16, 15 y 16, y nos pide que estemos con mansedumbre dispuestos a presentar defensa, no de nuestras ideas, no de la teología, de nuestra esperanza. Y nuestra esperanza no es una idea, no es un concepto, no es un ejercicio mental, no es yoga. Se llama Cristo, es una persona, y Cristo es tu Redentor y es mi Redentor. Cuando alguien te pida una explicación, háblale de Cristo. Esa es la explicación, no hay otra. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío? ¿Y dónde queda el pecador? ¿Sabes? No hay esfuerzo para alcanzar esta salvación, no hay forma, lo sabes. Tampoco ellos tienen que saber que no hay manera, porque esta gente que habla como impío y pecador es gente que siendo víctima de su propio pecado, están en rebeldía, tienen que hacerse responsable de su pecado, alguien tiene que decírselo. Y aún en nuestra condición, ¿cuántos de nosotros hemos estado en el hospital? Ya sea por una situación nuestra o por un familiar o un amigo, y estamos rodeados de gente que no tiene esperanza y terminamos a veces siendo ministrados por ellos y no nosotros con ellos, compadeciéndose a alguien de nuestro dolor y no nosotros del de ellos. Tenemos que voltear y no solo mirar a nosotros, a no compadecernos solo, ay, es que pobrecito de mí. No, hay gozo en nosotros. Tú tienes la posibilidad de esa esperanza viva, ellos no. Ellos no la tienen. El entender que hay un examen, que hay un juicio, nos lleva a decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi relación con Dios? ¿Estoy sufriendo a causa de la voluntad de Dios o estoy sufriendo por andar haciendo mi voluntad? Porque yo me creo mi Dios. ¿Te das cuenta? Este pasaje termina con esta conclusión. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, cerciórate de que estás padeciendo por la voluntad de Dios y no por creerte tú Dios y equivocarte estás padeciendo. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Qué tenemos que hacer? Quinta cosa, entrégate a Dios. Y la palabra es muy interesante aquí. No es entrégate, es encomienda. Y esa palabra es una palabra como un término financiero. Déjame explicártelo de esta manera. Es como cuando vas al banco y depositas algo. Una pregunta, cuando depositas eso, ¿te lo traes o lo dejas en el banco? Ah, no, pues yo me lo traigo, entonces no depositaste nada, ¿verdad? Bueno, es que sí, hermano, porque deposito y luego voy al cajero. Bueno, la exhortación es a que no vayas al cajero, que deposites tu alma al banco de el Creador. Es entregar tu alma en un lugar que es seguro. No solo que es seguro, no te va a cobrar comisiones, te va a dar dividendos, te va a dar gloria, te va a dar redención, va a transformar tu dolor que está en tu alma en gloria, en sus propósitos. Encomienda tu alma, entrega, deposita tu alma y déjala ahí. Interesante porque dice al fiel Creador, no solo al Creador. Y es interesante que nuestro amigo Pedro, nuestro pastor Pedro, no dice Dios el juez o Dios el todopoderoso, que Dios es juez, Dios es todopoderoso, sino que hace hincapié en algo, Él es tu Creador, Él creó el universo, Él nos creó, pero Dios no abandonó a la creación, Dios sigue sustentando a esta creación, y el sol y la luna y las estaciones siguen estando ahí, porque Dios lo permite y Dios nos sustenta, porque Dios es fiel Creador. Entrega tu vida, confía en Él, entrega y no pidas devolución de tu alma. Ahí está, en el mejor lugar. Oye, ¿cuál es tu mejor banco? No, no es el que estás pensando. Banco, el fiel Creador. Es el mejor. Ahí no te van a dar chanchullo.
No pidas adelantos, entrégalo ahí. Eso es lo que Dios nos ofrece, lo que su palabra nos lleva cuando podemos mirar el sufrimiento y el padecer como cristianos a la luz de la Escritura. Hay un propósito y ese propósito es transformar nuestro dolor en gloria. Pero entregarnos a Dios implica algo más. Y dice Pedro, ok, entrega, deposita tu alma a Dios, pero haz el bien. Haz el bien. Y es interesante porque en la historia estas comunidades cristianas comenzaron a soportar la persecución. Algunos murieron quemados, torturados, pero otros tantos simplemente vivieron y murieron en hostilidad, padeciendo como cristianos, cada día, como tú y como yo, sufriendo, padeciendo como cristianos, padeciendo lo que este mundo caído ofrece, pero confiando, hicieron el bien, se sometieron. ¿Recuerdas las exhortaciones que vemos desde el capítulo 2? Someternos a nuestras autoridades, hacer el bien, tener una familia ejemplar, el principio de la sumisión, de estar sujetos, de vivir una vida no entregada a las concupiscencias, sino una vida en santidad, ya no haciendo lo que antes ellos hacían, viviendo otra vida diferente. El cristianismo comenzó a abrazar causas que en aquel tiempo, causas sociales que en aquel tiempo no eran abrazadas por nadie. Empezaron a cuidar al huérfano, empezaron a cuidar a la viuda. Mucha gente moría y dejaba hijos, dejaba viudas por causa de la fe. Y las mismas comunidades comenzaron a tomar cuidado de eso. Y empezaron a tener cuidado de las comunidades. ¿Sabes? 200 años después, la historia nos indica que el imperio, el gran imperio romano, cayó ante la idea de la fe cristiana. Sé que no es así de simple, sé que es mucho más profundo esto. Pero a partir de ahí, el cristianismo hizo el bien. Tú y yo hoy, ante el dolor, tenemos que mirar hacia Dios, hacia Cristo, y saber que Él transforma el dolor en gloria. Pero tenemos que dejar de pensar en nuestro dolor. Deposita tu alma en Él, pero ahora haz el bien. Piensa en los perdidos, piensa en los que no tienen esperanza. Hagamos el bien. ¿Sabes? Cuando estamos sufriendo pensamos solamente en nosotros mismos, en lo que a mí me pasa. Y lo que nos dice el pastor Pedro es esto: haz el bien. No, hazte tú el bien, haz el bien. Por eso ya nos exhortaron a servir. Dice el que, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno sirve, ministre conforme al poder de Dios. ¿Te das cuenta? Hagamos el bien. Dios quiere darle sentido a lo que tú y yo padecemos. Y solamente en Él tiene sentido. No sé cómo está hoy tu vida, no sé qué estás padeciendo. No lo sé. Bueno, calor. Pero yo sé que hay algo en ti. Yo no sé ese dolor que lo ha provocado. Mira, a lo mejor tu sufrimiento es: he tomado malas decisiones, he pecado. Está bien, ven al Creador, deposita tu alma. Tú dices, ¿sabes qué? Es que he decidido seguir a Cristo y decidí hacer cosas que ya no es y estoy padeciendo. Ok, qué bueno. Y otros, pues nada más por existir padezco, hermano. Pues también, bienvenido. Es inevitable, pero hoy podemos depositar nuestra alma delante de Dios en el banco del fiel Creador. Quiero terminar leyendo 2 Timoteo 2, 11, 13. Búscala. Y este debió haber sido, yo digo que debió haber sido una canción, pero pues no lo sé. Pero 2 Timoteo 2, 11, 13 dice: palabra fiel es esta. Esto es real, esto es verdad. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Lo peor que tenemos miedo es a morir. No queremos morir, no quisiéramos morir, pensamos en muchas cosas, pero si somos muertos, que sea con Él. Él y también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Cualquiera que sea tu situación
y tu condición. Él permanece fiel. Ponte de pie, por favor. Y hagamos ahorita una ficha de depósito. Bueno, eso ya no se usa, pero haz una transferencia de tu alma, un space celestial. Y cerciórate de mandar tu alma al fiel Creador. ¿Y sabes qué? Después olvida la contraseña, el password, la cuenta, lo que sea, y deja ahí tu alma. Si tú sientes que estás padeciendo a causa de tus necedades, yo he padecido a causa de mis necedades, ven al que es fiel. Señor, aquí estamos y conoces lo que tenemos, conoces nuestra necesidad, conoces nuestro dolor, conoces las causas, te necesitamos, Señor. Ven y ayúdanos, Señor. Venimos porque necesitamos de ti, Señor, y venimos a depositar nuestra alma teniendo la certeza de que viviremos contigo, de que reinaremos contigo, de que aunque fuéramos infieles, tú permaneces fiel, no puedes negarte. Venimos ante el fiel Creador, Señor. Te bendecimos, te alabamos y entregamos a ti nuestras vidas, Señor. Y permítenos hacer el bien a la comunidad en la que estamos, hacer el bien a nuestros vecinos, aún a nuestros familiares, a la gente en el trabajo que puede ser hostil a nuestras vidas, por nuestra fe, Señor. Aquí está nuestra vida, tu iglesia, nos encomendamos a ti, oh fiel Creador, en Cristo Jesús.